Muy buenas, señoras y señores, bienvenidas. Bienvenidos al programa institucional Baeza Hoy. Lo decíamos la pasada semana y volvemos a decirlo esta. No podíamos estar en un lugar más institucional que el que nos encontramos precisamente hoy para realizar este programa que patrocina el Ayuntamiento de Baeza. Estamos en el Salón de Pleno del Consistorio baezano y lo hacemos para hablar de la Semana Machadiana. Ya saben que cada año, febrero, celebra en Baeza el aniversario de la muerte del poeta sevillano, 84 años ya, y la edición número 17 de esta Semana Machadiana, un evento muy importante en el calendario cultural y social de la ciudad de Baeza, del que, bueno, vamos a hablar con muchas personas protagonistas de las actividades que lo conmemoran, pero queremos empezar con la alcaldesa de Baeza, con Lola Marín. Muy buenas, Lola. Gracias. Hola, por atendernos este ratico. Gracias a vosotros. Bueno, pues decimos que un evento que en el calendario cultural y social de la ciudad de Baeza está señalado, subrayado y en rojo. Febrero es el mes por antonomasia dedicado a Antonio Machado y evidentemente aquí, aunque hay pues citas en el calendario que son muy significativas, que nos hablan de su estancia del poeta aquí en Baeza, como noviembre perfectamente, pues para nosotros siempre ha sido el mes de febrero el mes que más nos ha recordado y que más ha hecho que trabajemos por la figura de Machado. Y al final, para nosotros se ha convertido en algo importantísimo, ir recopilando y haciendo pues como una gota que va cayendo en el mismo sitio, al final pues genera que germine la semilla donde está cayendo la gota, porque hace ya 17 años que se empezó con la Semana Machadiana, pero es verdad que en Baeza había muchas personas que aún hoy que participan en la Semana Machadiana, que veo por aquí a muchas de ellas, siempre desde su posición han trabajado y han hablado del poeta y de la importancia que ha tenido Machado en nuestra ciudad y el peso que tiene el poeta en la literatura española en particular, pero en la literatura mundial en general. Y aunque esas personas siempre han estado trabajando, hablando, recitando o cantando al poeta, es verdad que a través, al final, cuando una institución reconduce en un aspecto cultural y lo convierte en algo periódico, y ese algo periódico se convierte al final en una cita ineludible como la que tenemos ahora. Machado y febrero están indisolublemente unidos y es el mes machadiano por antonomasia. Y bueno, hemos querido también que este mes esté muy vinculado a la literatura, con otras cuestiones culturales que estamos ahora desarrollando. En esta semana, por ejemplo, los encuentros en la niebla, pero precisamente por eso, porque la literatura tiene que tener un peso específico, porque es muy importante que reconozcamos a las grandes mentes que han desarrollado no solo literatura en verso, sino también en prosa, porque yo siempre hablaré de Juan de Mairena y de la capacidad que tuvo Machado de a través de la mirada de Juan de Mairena, de hablarnos de una filosofía de vida determinada, pero es verdad que febrero es el mes de la literatura por antonomasia en Baeza, que hemos hecho de eso una fortaleza y que yo estoy muy agradecida a las personas que año tras año colaboran en las distintas actividades y participan, porque ellos son los verdaderos responsables de que la figura de Machado y el legado de Machado en Baeza siga creciendo. Claro, Lola, porque hablas de las personas que participan y son personas y son colectivos, son asociaciones, son muchas las personas que se han ido sumando a estas 17 ediciones, que están colaborando, y un tejido asociativo, el de Baeza, sin el que no se podrían hacer la gran cantidad de actividades que se celebran. Indudablemente, un ayuntamiento no está para organizar sin contar con nadie. Los poderes públicos están para proporcionar, para promocionar y para alentar a las personas a participar de la cultura y a desarrollar sus propias inquietudes culturales. Por eso nosotros desde siempre, cuando ha habido personas con un interés cultural específico en nuestra ciudad, hemos alentado y hemos ayudado para que se puedan desarrollar. No se trata que el ayuntamiento diga cuáles son las cosas que hay que hacer, sino entender también que la participación ciudadana y la inquietud, pues al final te puede dar grandes satisfacciones, como las que este ayuntamiento recibe de todo el tejido asociativo y de particulares que siempre han estado muy vinculados a la cultura y que han tenido un interés cultural extraordinario y también han tenido la suficiente, sobre todo generosidad, para compartir su talento o su disposición a la cultura con todos los demás, y eso es muy de agradecer. Por eso, en la Semana Machadiana y en la mayoría de las actividades culturales, lo que propiciamos y lo que creo que los poderes públicos tienen que hacer es generar la participación en la cultura y que las personas anónimas, no anónimas, escritores, escritoras, actrices,
toda la gente que se sienta vinculada a la cultura tenga la capacidad de desarrollar y que el ayuntamiento esté allí para soportar el esfuerzo que ellos no deben asumir por su parte. Bueno, que el talento cultural en Baeza, la verdad, es que no escasea. No. Y en ese sentido, es verdad, Baeza es una ciudad universitaria y eso, bueno, pues lo llevamos impreso en los genes las personas que somos de Baeza. Estamos hablando de dentro de las asociaciones, de los colectivos, del ayuntamiento, pero ¿qué representa Machado para Baeza a nivel internacional? Porque ha colocado en el mapa literariamente a Baeza y esa importancia que nos da también ese premio internacional de poesía Antonio Machado. Bueno, pues sencillamente aquella desgracia de don Antonio que le hizo salir corriendo de Soria, a nosotros nos dio una alegría enorme, porque ¿qué duda cabe o quién puede poner en duda que Machado es uno de los grandes de la literatura universal? Machado tuvo la capacidad de, a través de su poesía, que es universal y que es extraordinariamente reconocida, pues acercarnos a las nuevas formas de comunicación desde el punto de vista del verso, a una generación importantísima de la literatura, muy relacionada con otros autores de la época, muy comprometidos socialmente, con además aspiraciones también de compromiso político muy importante, porque cada uno es su circunstancia la que le rodea, o sea, una persona no es ajena a la circunstancia que le rodea. Y al final Machado nos ha colocado en una situación de privilegio con respecto a otros municipios, porque haber tenido y tener la responsabilidad de que conviviera con nosotros durante esos 7 años, compartiera con nosotros pues vivencias, nuestra sociedad, nuestra educación, ser uno de aquellas personas con una brillantez intelectual que admiraba la educación, la institución libre de enseñanza, que además trabajaba por una educación para todos y con una mirada tan sumamente particular, que además tuviera ese talento tan extraordinario para la prosa y para el verso, y que se convirtiera en un personaje tan importante de esa generación, pues al final nos ha colocado relacionados, pues como estamos en ese grupo de ciudades machadianas, con ese trabajo tan importante que se ha hecho. Yo siempre digo que tengo una aspiración, y es que Machado fue nuestro vecino, ahí está la casa donde vivió, y mi proyecto de futuro, y el proyecto de futuro que tiene que tener la ciudad de Baeza, es seguir conquistando y poniendo en valor aquellos espacios machadianos que aún quedan, como por ejemplo su casa, porque es innegable que el lugar más visitado de la ciudad de Baeza, teniendo joyas tan importantes desde el punto de vista del patrimonio como las que tenemos, sigue siendo el aula de Machado. Se ha convertido en un santuario en el que tantas personas vienen pues alumbradas por el talento de Machado y por aquella personalidad tan abrumadora, y Machado sigue recopilando en torno a ese aula pues un importantísimo número de visitas. Se le ha sumado entre esta legislatura también pues el Centro de Interpretación de la Educación de Machado en su tiempo, que habla ya y atisba un poco de la sociedad baezana y de cuáles fueron sus relaciones también por cartas, su relación con toda la ciudadanía a través de su escrito en prensa y por supuesto de su literatura, pero también nos queda hablar un poco del aspecto de la vida íntima de Machado y poder cerrar ese triángulo con la casa de Machado, cómo vivía, qué manera era la que él entendía la sociedad baezana desde el punto de vista de su propia vivencia con nosotros. Y bueno, Machado ha hecho que Baeza sea un poco más universal y sobre todo ligarse a la literatura, y un personaje de la literatura como Antonio Machado es un beneficio extraordinario que apenas somos conscientes de entender. Hablar de Antonio Machado en Baeza, bueno, es hablar del profesor Blázquez, que representa su imagen, pero es hablar sin duda, hay una persona que va indiscutiblemente unida esta semana machadiana y a Antonio Machado en Baeza. Y me estoy refiriendo a Antonio Tornero, cuya memoria quiero traer también a este programa. Yo siempre lo hago, porque además fue uno de esos talentosos y de esos apasionados de la cultura y de Baeza, de unas generaciones muy determinadas, que aun siendo autodidactas y aun siendo gente que les mueve por dentro la cultura y el amor hacia nuestra ciudad y hacia todo lo que ha representado las personas que han convivido con nosotros, y han sido muchos, pues es verdad que Antonio Tornero fue pues una persona que trabajó mucho para que esta Semana Machadiana se recuperara. Y creo que es de justicia pues hablar de todo el trabajo que hizo durante tanto tiempo,
que todavía hoy recordamos. Y vamos a recordar mucho porque hizo muchísimos carteles, porque aquel centenario fue importantísimo, porque aquel viaje que hicimos a Collioure, en el que pudimos visitar su tumba, fue muy en parte a él, a Antonio Checa también, a muchas personas que han hecho fundamentalmente una labor muy pedagógica de Machado aquí en Baeza, y a las mismas que estoy viendo aquí hoy con nosotros y que vamos a compartir con ellos un ratito de tertulia. Pero es verdad que Antonio Tornero fue una persona muy singular, que trabajó mucho por la cultura de Baeza y al que yo pues le sigo estando extraordinariamente agradecida. 84 años, como decíamos, el 84 aniversario de la muerte del poeta sevillano. Edición número 17 de la Semana Machadiana en la ciudad de Baeza. Se va a celebrar del día 19 al día 26 con una agenda de actividades intensa, muy cargada, además de lo que es Baeza, de lo que somos los baezanos y los baezanas, las baezanas, y de las asociaciones, colectivos y personas que nos van a representar en este evento cultural. Sobre todo porque si vemos la programación que ha preparado la concejala de Cultura con el resto de personas, hay actividades con personas muy notorias que son auténticos conocedores y personas con una reputación intachable que van a hablar y participar en esta semana, pero también vamos a hablar de pequeños, de pequeñas que van a trabajar y que tenemos la obligación de transmitir el legado de esta Semana Machadiana. Es una programación muy completa, de las más completas que hemos tenido en ninguna de las semanas machadianas anteriores, y en la que hay de todo. Poesía, danza, música, teatro, literatura, prosa, y bueno, pues yo creo que vamos a poder disfrutar de absolutamente todo, y por supuesto pues el Paseo Machadiano, que aunque es el momento culmen en el que parece que es mucho más visible todo lo que se hace de Machado, sí es verdad que hay una importantísima cantidad de personas que van a participar y que además se les llame cuando se les llame, y sin llamar siempre están. Pues Lola, si te parece, alcaldesa, vamos a hablar con algunas de las personas que por las que sale adelante precisamente esta agenda de actividades de un evento tan importante para Baeza como es la Semana Machadiana. Machado y febrero en Baeza son indisolubles. Así que, bueno, pues descansamos muy poco, unos minutillos, pero volvemos rápidamente para seguir hablando de esta Semana Machadiana. De nuevo, con todos ustedes aquí en el programa Baeza Hoy, un espacio del Ayuntamiento de Baeza que estamos dedicando a la Semana Machadiana. Ya saben, 84 años de la muerte de Antonio Machado, 17 ya celebrando la ciudad esta Semana Machadiana, y saben también que es del 19 al 26, que va a empezar muy prontito. Vamos a hablar, como les decíamos, con personas muy vinculadas, mujeres las tres, muy vinculadas a esta Semana Machadiana y en realidad a la vida cultural de la ciudad de Baeza en todo su ámbito y también educacional. Vamos a hablar con una profesora. Así que paso a presentarles, comenzando precisamente por ella, por María. Ella es María Moreno y es profesora del SEPER La Loma de Baeza. María, muy buenas y bienvenida. Bueno, pues nosotros desde el SEPER La Loma hemos organizado un recital poético-musical que se llama Poeamores. Ahora, si te parece, nos lo vas a explicar con más detalle. Voy a presentar a tus compañeras y ahora nos lo vas a explicar con mucho más detalle. A mi lado se encuentra Rosa Contreras. Rosa, a ti yo creo que no sería capaz ni de presentarte, porque yo creo que todas las personas que nos están viendo te conocen igual que yo o más, porque Rosa es una persona vinculadísima a la vida cultural de la ciudad de Baeza, muy vinculada. Como decíamos, en todo su ámbito, buena prueba de ello, alguna pruebecilla de ello vamos a tener hoy. Podemos decir que es escritora, que recita, que lee, que escribe, que en fin, que se... Bueno, iba a decir que hasta canta, pero para cantar ya tenemos otro en la familia, Rosa. Para cantar ya tenemos otro en la familia. Bueno, Rosa, gracias por estar con nosotros aquí también hoy. Es un placer. Bueno, y un placer también que nos acompañe Paqui Rodríguez, también muy conocida en la ciudad de Baeza, muy vinculada al mundo literario en la ciudad de Baeza y por supuesto a la Semana Machadiana. Ahora sí, María,
Cuéntanos, porque íbamos a empezar por ella, pero ya que te has arrancado ya nos has dejado con la miel en los labios, así que cuéntanos qué se ha organizado desde el SEPER La Loma. Pues desde el SEPER La Loma se ha organizado un recital poético-musical donde se van a tratar los tres amores más importantes de Antonio Machado, su madre, Leonor y Pilar. Y todo contado con los alumnos del centro, que también viene bien que los nombres, que serían Chari Ru, Agustina Merenciano, Agustina Moreno, Nieves Nebrera, Malini León, Antoñita Valdera, Elia Vara, Manoli Cabello, Antonio Pérez, Loles Cabrera y Miguel García. Todos ellos han organizado este recital y que estará también amenizado por Diego Martínez Alguacil y que se celebrará el sábado día 25. Sábado día 25 a las 8 de la tarde en el Auditorio de San Francisco. Enséñanos otra vez a la cámara el cartel, que lo veamos, el cartel, que está muy chulo, se llama Poeamores. Poeamores. Y cuéntanos, ¿cómo va a transcurrir el evento? Pues aquí, además de los poemas que le dedicó Antonio Machado a estos tres amores, también se van a recitar cartas, porque el último amor que tuvo pues fue un poquito más platónico, y entonces fueron utilizando una prosa poética muy bonita. Y además luego pues habrá otros de los alumnos que no están tan centrados en esos de los amores, pero sí recitarán poemas que son más típicos y más conocidos del autor. Bueno, ¿cómo se ocurrió participar en esta organización de eventos de la Semana Machadiana? Pues porque siempre se prepara algo, y entre el grupo de teatro y lectura que tenemos ahí en el centro, pues el mismo director lo ha organizado. Y dijo, o echasteis para adelante, Hay que echar para adelante con todo. Bueno, un evento que seguro va a estar muy bonito. Recordamos que será el sábado día 25, representación Antonio Machado, Poeamores, cargo del SEPER La Loma, a las 8 en la Ruina de San Francisco. Bueno, Paqui, háblanos de vuestra participación, porque Paqui además que últimamente tenemos que participar en todos los eventos culturales que se organizan. Una mujer muy activa. Pues sí, porque es una distracción y a la vez un aprendizaje y a la vez, pues, no sé, si hace algo bueno por la cultura. Entonces... Bueno, antes de eso, mira, como te veo que viene, además que trae, fíjate qué ramillete trae de verdad, de programas, de actividades, de todos los años. De todos los años que se ha organizado la Semana Machadiana, de los 17 años, me contabas que en el 99 fue el primero, 2000, luego paró, sí, hasta 2008 que se retomó. Sí. Pues enséñaselo a ver si la cámara puede cogerlos, porque fíjate, sí, déjame si quieres el diploma debajo y así, y lo haces más tranquila. Este del 99. Este del 2000. Es el del 2000. Y después hubo un parón. Después hubo, por ejemplo, esto se... Habla un poquito más alto si puedes, Paqui. Estaba Eusebio entonces de alcalde cuando se organizó. El primero de ellos. El primero. Después hubo, cuando estaba Javier de alcalde, era... Javier Calvente. Sí, como una ruta literaria. Era distinto, pero vamos, así el cartel como la semana, como después se organizó, no. Y después ya estaba Leocadio de alcalde y Lola de concejala, y empezó la segunda semana machadiana. Obra de Antonio Tornero, el cartel de todos los años, hasta que... ¿Ahora toma el relevo su hijo? Cristi. Entonces... bueno, los tienes todos guardados. Qué bonito. El 2010, el 2011... Bueno, el tema del aniversario. Y siempre hacía un cartel distinto con... Este fue además el aniversario del centenario, 100 años. Cuando llegó a Baeza. Siempre hacía... Qué bonito. Uno por delante. Hasta que no te falta ni uno. Creo que me falta uno. Pero... Bueno, y hay otra aparte de los programas que los tienes todo ahí, yo que tienes también, con tu permiso lo voy a enseñar, sí, un diploma que cuéntanos a qué se refiere. Pues creo que fue en el 2009, se organizó lo de la red de ciudades machadianas, se unieron las 6 ciudades que más habían estado, digamos, y representaban la vida de Machado, que ahora van a ser 8. A partir de ahora, pero pues era Sevilla,
Baeza, Soria, Segovia, Rocafort, Collur. Entonces esas ciudades hay un pasaporte y vas sellando en cada ciudad el pasaporte y al final pues te daban ese Salón de diploma. plenos que estamos mirando hacia la puerta porque el salón de plenos es verdad, cada vez que vienen los turistas lo quieren abre. visitar porque es que es una La joya. joya. Solo mirar el artesonado que tenemos encima, ya es que se disfruta. Entonces, y en el 2017 estuviste... Sí, yo fui a todas las ciudades y la última, pues aquí en Baeza, porque claro, quería que no me la iba a dar, yo qué sé, el alcalde de Soria, por ejemplo, que no lo conocía, o Claro, fue aquí. Y muy a orgullosa, partir de ¿no? ahí, Muy sí, orgullosa. claro. A partir de ahí, pues aún me aficioné más, digamos, a la lectura. Tengo biografías de Machado, creo que 4. Pero la más importante es la de Ian Gilson, la más completa. También tengo el epistolario de todas las cartas que él escribió. La primera creo que fue a su hermano Manuel cuando estaba en Madrid, que era jovencito, tenía 20 y pocos años. Y después pues aquí en Baeza, algunas muy crudas, porque cuando él vino aquí estaba muy triste y llegó aquí pensando que era una ciudad quizás más grande, se encontró mucho patrimonio, pero la ciudad en sí, los habitantes, no le agradó tanto al principio, no eran como muy dados a la lectura, y él se le pasaba aquí la primera carta que escribió a su madre dice: llevo 2 meses y parece que llevo 20 años. Estaba muy triste, pero que Baeza le ayudó muchísimo y luego él ha ayudado mucho a Baeza, ¿no? Porque nos conocen en el mundo por Machado, claro. Él, cuando se fue de aquí, pues no hay nada más que leer la poesía final que dice: Campos de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea. O sea que él escribió aquí Caminos, que es triste porque veía que ya no podía caminar con Leonor, ¿no? Pero hizo una poesía preciosa. Otro viaje, igual él recordaba los viajes que hacía por el Duero o por las tierras de Castilla, por Soria, con Leonor. Y cuando estaba aquí estaba muy triste, ¿no? Pero poesía lindísima, pensando en Leonor y Baeza y el paisaje de Baeza. Hay que ver del dolor qué obras tan bonitas han salido, no solamente en la literatura, incluso en la canción. El dolor también nos hace que los sentimientos se pongan muy a flor de piel. Paqui, cuéntanos qué habéis organizado este año. Sí, pues el día 21 haremos un homenaje a Machado, un señor que se llama Luis Molina, que es de Almagro, pero es muy machadiano. Este señor es mayor, pero fue uno de los que quedan cuando el fallido homenaje que se dio en 1966, que traían entonces la cabeza de Machado aquí y no se pudo hacer por el régimen político, no lo dejó. Él vino con Aurora de Albornoz y me lo ha contado varias veces. Y bueno, hablando a veces con él de los homenajes a Machado, pues me decía que él estaba dispuesto a venir y tal. José Pedro, cómo no, porque un homenaje a Machado no solo de poesía, también la música ayuda, y el cantautor José Pedro Jiménez y yo. Entonces le vamos a hacer un homenaje el día 21 en los servicios sociales, allí arriba en el salón de servicios sociales, actos, en la calle porque Compañía. como está todo esta semana tan ocupado, pues allí no hemos tenido A las 7 de la tarde, a las para 7. las personas que quieran participar. En un principio, yo lo que quería hacer, yo he escrito ahora un libro de relatos, son 5 relatos, y uno de ellos está dedicado a las impresiones, a lo que yo sentía en esas 6 ciudades, cuando yo iba a Soria, ¿no? Pues cuando yo vi el Duero, me imaginaba cómo él llevaría a Leonor de la mano, enseñándole el Moncayo. A mí es que se me encogía hasta el corazón a la vez. Estaba alegre, estaba contenta, pero también estaba... los ojos como los niños, abiertos como los platos. Ay, aquí estaría, no sé qué, viendo... En Soria veía Soria a través de su ojo. Claro, en Soria queda el instituto como pasa aquí, tal como su clase está, tal y como él estaba. Pero no está la pensión donde él estuvo, fallan muchas cosas. Pero
sobre todo pues los recuerdos de ir al Duero y a San Saturio, subir allí arriba a la ermita y todo. O en Segovia, pues en Segovia que hay una calle que se llama Los Desamparados, creo, y él lo tenía que pasar a diario para ir al instituto, ¿no? Calle a lo mejor muy triste, y él ya que estaba también triste encima pasar, yo decía, pobre, cuando pasara... El nombre de la calle tampoco... Cuando pasara por esta calle, ¿qué pensaría, no? La tristeza que llevaba pues encima. Pues lo que decimos, Paqui, mirando la ciudad a través de su ojo. Y allí sí hay muchos recuerdos, la casa la conservan donde él vivió, vamos, en Rocafort, aunque estuvo poco, pero Villa Amparo, bueno... Perdona, espera, es que están entrando, le pido a mis compañeros que cierren la puerta, si puede ser, porque es que si no, no vamos a poder terminar el programa tranquilamente. Estamos en un sitio tan bonito que yo entiendo que lo quieren ver, pero no nos queda mucho, así que, bueno, pues enseguida lo van a poder visitar. Y en Coyur, por ejemplo, pues muy triste ver allí la tumba, a la vez, pues, no sé, una sensación de haber podido ir, pensar que estaba allí, siempre tiene flores, la gente le deja poesía. Y cuando yo fui coincidió que había como 2 o 3 autobuses. Bueno, el cementerio estaba que casi no te podías mover, un montón de gente. Pero a la vez recordaba que dicen que Paul Casal estuvo él allí tocando en solitario hace muchos años. ¿Qué sentiría ese hombre, no? Solo allí. ¿Cómo lo vive, Paqui, Rosa? ¿Cómo lo vive? Claro, cada uno lo vive? Cada uno lo vivimos desde nuestra perspectiva personal y pues, humana. De verdad, de pequeña, pues no sé, estudiar aquí el bachiller en el instituto, ya te hablaban un poco, no es como ahora, No, pues es verdad, pero... Es que haber estudiado en ese instituto es era su clase, del que vamos a poder presumir era muchísimo. Su clase, nuestra clase de pequeños dábamos francés con don José Molina allí en la clase, ¿no? Y entonces, pues, la clase de Machado, aunque no... Parece que eso te imprime carácter, claro. parece que no, pero te imprime carácter. Yo, una de las poesías, y voy a terminar para no... Sí, no te preocupes. Que desde pequeña y a veces hasta a mi nieta, cuando tenía 4 años, ya se le enseñaba, era la de Pegasos, lindos Pegasos, porque es cortita y a la vez, pues, hace rememorar cuando yo por ejemplo sí me montaba en eso en Madrid, que mi tía le gustaba mucho aquí, en Baeza no estaban entonces... Pero ese tío vivo de los caballitos que subían y bajaban. Y esa poesía de Pegasos me la sé desde entonces, que dice: Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre, lindos Pegasos, caballitos de madera. Ya muy cortita, los niños se la deben de aprender mucho. Me estaban dando ganas de hacerte palmas, la verdad. Bueno, con mis compañeros que están puestos los auriculares y demás, por respeto a ellos también no tronar el oído, pero te ha llevado un aplauso por lo menos, yo creo que de parte de todos los que estamos aquí escuchándote, como... Bueno, te va a llevar sin duda seguro porque queremos que nos lea además muchas cosas. Rosa, un orgullo, me imagino, participar en la agenda de actividades que se organizan con motivo de la Semana Machadiana en Baeza. Pues sí, un orgullo y una satisfacción. Y como bien decía antes la alcaldesa, pues somos una cantidad bastante amplia de personas que nos unimos a las actividades, no invitadas ni presionadas, sino de modo propio, porque lo sentimos. Entonces, este año me invitaron para que hiciera de moderadora en la tertulia que programó Baeza Le para el próximo lunes. El día 20, ¿cafetería? 20. Sí, en la cafetería. En la cafetería de eso. Bueno, a las 6 de la tarde. Este acto se hizo el año pasado, fue muy agradable. Bueno, otros años se ha hecho en otros sitios, y lo hemos sido promovidos quizás desde el ayuntamiento o desde otras instituciones. Pero el año pasado lo hizo Baeza Le, yo estuve allí como no, y este año me han pedido que hiciera de moderadora y por supuesto asistí. Yo quería este año haber hecho
la tertulia en torno al teatro, pero no he tenido suficiente tiempo y entonces pues he tenido que desistir por dos razones. Primero, porque en el teatro de Machado no es unipersonal, está unido a su hermano y a él, a Manuel Machado y Antonio Machado. De hecho, yo he hecho una reflexión a ver qué conocimientos me retraían a mi primera idea de Machado, a ver cómo era. He recordado que es para ese 20 de febrero de 1966, cuando se iba a traer, cuando se hizo el primer intento de traer la cabeza de Machado, pues yo tenía 9 años, estaba en el colegio Antonio Machado, yo estaba en ese colegio. Bueno, pues en mi familia, gente del campo, la figura de Machado estaba muy apagada, muy apagada. Aquí se ha hecho una recuperación hasta llegar a situarlo. Hemos sido unos partícipes importantes de esa recuperación de Antonio Machado, desde casi el olvido, que ahora te voy a hacer un reflejo, hasta lo que es hoy una figura universal. Entonces, en aquella fecha, yo estaba... He accedido a mi tercera enciclopedia de Álvarez, que era lo que se estudiaba entonces, y he buscado la referencia que había sobre Antonio Machado. Y me dice textualmente, colaboró con su hermano Antonio, hablaba de Manuel Machado, pero la figura de Antonio como tal, individual, no venía. Ponía, colaboró con su hermano Antonio, se refería a Manuel, en obras dramáticas en verso, de las cuales la más famosa es La Lola se va a los puertos. Pero solamente esto, que colaboraba Manuel con Antonio. Claro, esto era tan poco, era tan insuficiente, que podía haberse perdido si esto no hubiera llegado, si la voz del poeta no hubiera llegado al pueblo y el pueblo no hubiera tirado hacia arriba de él. Y si él no hubiera influido en otros escritores que hubieran seguido haciendo su reflejo y su nombre, lo hubieran ido transmitiendo como así ha sido hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuántas tesis doctorales y cuánto se ha puesto en valor? Nada es de balde, es por su merecimiento. Yo pues, recuerdo que en esa fecha de incertidumbre, cuando se iba a hacer este acto que hemos referido, pues en mi casa, gente de campo, como decía, decidieron mis padres hacer una aventura distinta, irnos a la huerta de mi abuelo por si había jaleo, si acaso nos podíamos quedar a dormir allí. Y a posteriori, en el colegio no se hizo nada, ninguna mención a este acto. No era políticamente correcto, no se hizo ninguna mención. Pero yo al año siguiente, con 10 años, ingresé en el Instituto Santísima Trinidad y me puse en contacto directo con el aula de Antonio Machado, con ese patio de niños donde nos metíamos también las niñas, donde bajábamos a hacer gimnasia, donde se hacían las actividades importantes. Y bueno, y entonces desde ahí yo quedé enganchada, me dio pie para afianzarme en su conocimiento, afianzarme en sus lecturas y recibir también parte de su influencia. Yo no he querido descolgarme cuando, pues con los años que tengo, yo sigo asistiendo a los cursos de literatura que se hacen en la UNIA, en la universidad que lleva su nombre, que es un caché que nos imprime, es como pequeños sellos que nos fuesen marcando. Y siempre, en cada ponencia que se haga, y se haga en relación al autor que sea, siempre sale la figura de Machado en una conexión. Es como un nudo gordiano desde el que se han ido estableciendo estudios pues en cuanto al teatro, en cuanto a su filosofía
en cuanto a los apócrifos, en cuanto a la poesía, una poesía absolutamente viva y universal. No es una poesía que se haya quedado antigua, tiene una actualidad y una vigencia total. Y luego tiene un vocabulario que es totalmente asequible, accesible a la población, tenga el nivel cultural que tenga. Entonces, esto lo hace que cualquier niño, decía Paqui hace unos momentos, que su nieta con 4 años ya recitaba Pegaso, el poema de Pegaso, y pueden seguir incluyéndose pues personas de cualquier edad, desde los pequeños hasta las personas muy mayores. Sí, de cualquier nivel cultural. Y tengan el nivel cultural que tengan. La filosofía interesantísima, bueno, pues el personaje de Juan de Mairena, vamos, de Abel Martín, esto es enorme, casi inabarcable la obra de Machado. Entonces, ¿cómo no volverse a una tertulia? ¿Cómo no participar en un paseo? ¿Cómo no acudir a la presentación de un libro en la que se va a incluir algo más sobre esta figura, ¿no? Es ansia de conocimiento, ¿no? Que va. Desde luego que sí. Entonces, yo decía aquí que pues que su nombre internacionalizan, su figura, que es común, la aceptamos como común y como propia, pero esa figura la hacemos en el espacio y en el tiempo. No es una figura que pasó, sino es una figura que está, una figura que está, presente. Que está. Bueno, decir que yo he recuperado no por mí misma, sino a través de otros autores, pues un poema que no viene en la mayoría de la biografía y de las antologías que se han hecho de Machado, y es una obra que es de una pequeña estrofa que es de 1901 y a la que le voy a dar lectura. 4 versos. Misterio de la fuente. En ti las horas sus redes tejen de invisible hiedra. Cautivo en ti 1000 tardes soñadoras, el símbolo adoré de agua y piedra. Y tenemos que fijarnos que esta figura, la figura que refleja en esta estrofa del año 1901, permanecen a lo largo de su obra. Habla de la tarde, de la fuente, del misterio, de la hiedra, del agua, de la piedra. Son elementos que él ha ido modelando y modulando a través del tiempo, pero han permanecido como piedras estables en su manera de ser y de estar y de transcurrir, ¿no? Eso es. Hay otra también que es muy pronto, otra pequeñísima estrofa que pertenece a los poemas que él llevaba, dice, en mi cartera. Pequeños apuntes. En mi cartera tenía esto, igual que en 1936 al morir, en el 1939 al morir, se encuentran los 2 últimos versos, pues estos los llevaba en la cartera y decía: ni mármol duro y eterno, ni música ni pintura, sino palabra en el tiempo. Y recoge en 3 versos tan cortos, recoge lo que es, recoge una esencia fundamental de su personalidad. Luego, por ejemplo, en 1930 hay un soneto importantísimo que empieza con esta luz de Sevilla, su infancia, ¿no?, el palacio donde nací, con su rumor de fuente, el poema que escribe para su padre, recordando a su padre. Hay uno en Soledades que siempre me ha estremecido muchísimo, que es en el entierro de un amigo, que lo he recitado 2 veces en público, uno precisamente tras la muerte de Antonio Tornero,
porque quise tener ese detalle en la salida del Paseo Machadiano y dedicárselo, porque era una persona que había entrado en nosotros con toda su grandeza, recogiendo el alma de Machado y poniéndola en valor para la generación que seguimos, y también lo leí cuando murió Martín Morales. Quise empezar el recorrido machadiano con eso, con el mismo poema, el mismo dolor, el mismo sentir, y haciendo honor a esa tertulia, a esas tertulias machadianas improvisadas, sin dirigir por nadie, nacían espontáneas y se disfrutaban en el mercantil y se expandían por toda la ciudad, ¿no? Ese es un homenaje. Después, cuando pasé a Soledades, hacía alusión Paqui Rodríguez antes, pues por ejemplo, al poema de Caminos. El poema de Caminos que se hace en Baeza. ¿Cómo no poner en valor desde nuestra ciudad lo que el poeta siente en nuestra tierra? Eso es para nosotros pues un talismán. Es uno de los valores intangibles que tiene la ciudad de Baeza, la estancia, igual que nos podemos referir en relación a otras artes, pues yo no sé, pues con Andrés de Vandelvira o con otro poeta anterior, a Alonso de Bonilla, ¿no? Pero son valores que se han perpetuado, que se perpetúan aquí en Baeza y que son valores intangibles. Baeza, cuando, pues no sé, en este poema de 1913, de noviembre, que decía antes la alcaldesa, Baeza siempre es, aparte de que eminentemente febrero sea el mes machadiano, pero noviembre, la vinculación que tiene con Machado es enorme. Por eso la entrega del Premio de Poesía Internacional en noviembre, ¿no? Pero este poema de noviembre de 1913, pues un año más, el sembrador va echando las semillas en los surcos de la tierra, dos lentas yuntas aran, mientras pasan las nubes cenicientas, ensombreciendo el campo, las pardas sementeras, los grises olivares, por el fondo del valle del río, el agua turbia lleva. Tiene Cazor la nieve y Mágina tormenta, su montera en Haití, hacia Granada, montes de sol y piedra. ¿Cómo describir mejor ese paisaje, ese banco que está delante de su monumento, ¿no? donde te plantas y no puedes encontrar mejores palabras para esa sensación tan propia. En los apuntes, en los breves apuntes, siempre la alusión a Baeza, qué importante fue para él y qué importante para nosotros. Pues eso, hablando ya de otras cartas, pues a Juan Ramón Jiménez, haciendo alusión y agradeciendo su libro Almas, Arias Tristes. Y bueno, de esta serie de Entre el Camino, pues hay unos poemas extraordinarios. Hay un soneto que es una parte de un apócrifo de Abel Martín, que se llama Primaveral, que es poco leído, porque al estar dentro de esa sección de apócrifos, ha sido menos conocida en lo popular. Por supuesto, estudiadísima a niveles superiores, pero más escondida a nivel popular. Hay una que es en El Tiempo, que este es grandioso porque voy a leer la última estrofa. Dice: ya soy más viejo que eras tú, padre mío, cuando me besabas, pero en el recuerdo soy también el niño que tú llevabas de la mano. Muchos años pasaron sin que yo te recordara, padre mío. ¿Dónde estabas tú esos años? Son estrofas y son versos que la sensibilidad del poeta ha traspasado el tiempo y llegamos a sentirlos como propios, ¿no? Y yo ya terminaría pues
hablando de la influencia que ha tenido no solo en lo personal y en lo lúdico, bueno, yo quería pasarme a... Bueno, en poesías completas aquí Te voy a pedir un favor, Rosa, porque me gustaría acabar precisamente el programa contigo recitando. Sí. Pero creo que debo informarte que hay muchas actividades en esta semana machadiana y que, bueno, que comienzan este próximo domingo precisamente, día 19, en el Paraninfo de la Antigua Universidad, el Instituto Santísima Trinidad, a las 7 de la tarde, cantando a los poetas del 27 con Sheila Blanco. Y además se presentan las bases del concurso internacional de poesía Antonio Machado, este domingo día 19. Tenemos después los encuentros en el aula de Antonio Machado, que bueno, ya lo saben, el profesor Manuel Blázquez Machado, el Machado de Baeza, Antonio Machado de Baeza, que bueno, es impresionante cómo además los colegios van, los niños, las niñas, cómo se implican, cómo se involucran, cómo desde chiquitillos ya empiezan a vivir lo que es Machado y lo que representa para Baeza. Hemos hablado del Café Tertulia, que vamos a dar en este caso Rosa Contreras, que será el lunes 20 también, y porque los encuentros en el aula de Machado van a ser durante toda la semana con Manuel Blázquez. El martes hay el homenaje a Machado que hemos estado hablando, en el que vendrá, bueno, de Almagro Luis Molina y el cantautor José Pedro. Y el miércoles día 22 hay una novedad este año, ya que se va a inaugurar un nuevo parque entre la avenida de Chile y la avenida de Perú. Pues la calle Chile y la avenida del Perú se va a inaugurar un parque con el nombre y en honor precisamente a Leonor Izquierdo, la que fue mujer de Antonio Machado, que fallecía antes de que él llegara a Baeza. Eso va a ser el miércoles a las 12 de la mañana, el día 22, el día del aniversario. Pasamos al día, bueno, Machado musicado, no podemos olvidarlo, a las 6 de la tarde, organizado por la Escuela de Música. Ya les dimos cuenta precisamente también de esta actividad en la presentación de la Semana Machadiana que se hizo a nivel del Ayuntamiento. Se presenta la antología Antonio Machado, poemas de Baeza, en el Salón de Pleno a las 7:30 de la tarde. Todo esto será el día 22, el día del 84 aniversario de la muerte de Machado. El jueves día 23, también Isabel Resmo nos contaba en la presentación de esta semana que va a presentar su libro en el Salón de Pleno, y el día 24 va a haber una conferencia, la poesía de Machado, escrita en Baeza, 1912-1919, en el Salón de Pleno de Joaquín Fabrella. El sábado día 25, la representación que nos ha estado comentando María, que van a hacer desde el Seper La Loma, Antonio Machado, Poe Amores, dedicada a sus tres amores. Y el día 26 será el tradicional y emblemático paseo machadiano, en el que, bueno, pues los claveles rojos, la poesía y bueno, paisanos, paisanas, hay muchas personas que vienen de fuera y que acompañan este paseo increíble, impresionante, que parte precisamente de la puerta del casino de toda la vida, la calle San Pablo, donde está precisamente la estatua de Machado, en ese emblemático banco también de nuestra querida calle San Pablo. Estas son las actividades que van a componer esta semana machadiana. Les recordamos que el cartel, que bueno, pues que ya lo está haciendo el hijo de Antonio Tornero, un homenaje especial que queremos también en este programa hacer a la figura de don Antonio Tornero, que tanto ha luchado y ha bregado, porque ha sido bregar y trabajar por esta semana machadiana y por la figura de Antonio Machado en Baeza. Y así, Rosa, queremos acabar precisamente, bueno, pues con que nos recites, porque yo creo que es la mejor manera de terminar. Vale. Mira, quería recitar, hablaba Paqui de las visitas que hemos realizado a las distintas ciudades machadianas y en concreto los sentimientos que surgen, porque el aire mismo está impregnado de Machado. Bueno, fíjate lo que decía Paqui, decía, es que veía el río y estaba pensando, ¿cómo pasaría por aquí? Veía... Vale, pues en el Palacio de las Dueñas, en Sevilla, estuvimos y allí me brotó esto. Es tuyo este poema. Este es mío. Hacia oriente, una cristalera mira el azulejado pilar de reminiscencia árabe, con sus fuentes a borbotones de vida cuadrangular. Todo envuelto en cintas verde y blancas de macetas abanderadas andaluces, iguales como cenefa que corona el pollete.
La alberca bajo el magnolio retiene el frío de este otoño seco y anhelante de agua y luz. Azulea algún resto de mosaico en el foso blanco de expectación. Se cruzan caminos en el jardín ordenados bajo el limonero, alisados los pasos en albero que añaden un tono más sutil. Perfume de azahar y romero, las bugambillas tapizando el muro tras el mármol helado de perfil. Rosas aún en noviembre, 24 en jofaina de plata color carmesí. Busto en barro de Álvarez Duarte, colección de colecciones observando nuestros pasos. Dígame, don Antonio, ¿quién no querría perpetuarse aquí, en aquellas tardes azules, bajo el cielo azul de Sevilla? Aquella infancia y este otoño se encuentran, sentados en un banco en la entrada que otea al sur, nos miramos a los ojos y descubrimos en los opuestos la luz que te alumbró. Primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. Te recito y me emociono. Qué bonito, Rosa. La influencia del poeta sobre Jesús Troncoso, poeta que fue un socio activo de Gallo de Vidrio, una revista con la que colaboró intensamente, pues en Menesa figuran estos versos. Habla Jesús Troncoso, pero por boca del poeta. Mi madre, sin saber a dónde vamos, se apoya como puede en mi bastón. Yo debería quedarme a morir en el camino y no salir de España. Compartir con los míos el trago de la muerte, dejar la nave de mi vida anclada en el mismo puerto del que partió. Pero mi buena madre, con el juicio perdido, viene con nosotros y en su delirio cree que llegará pronto a la Sevilla de su infancia, donde vivir a gusto el resto de sus días. Otra persona, otro grandísimo autor en el que marcó su influencia fue Rubén Darío. Y así como empezamos con Pegaso, casi lo terminaremos. Decía: montado en un raro Pegaso, un día al imposible fue. Ruego por Antonio a mis dioses, ellos le salven siempre. Amén. Y por último, otro pequeño apunte de Gloria Fuertes hacia el poeta. Algunos te queremos y los más te admiramos, y los otros te usan sin saber tu diario, pero a ti, ¿qué te va? Muerto estás sin estarlo, y hasta tus enemigos hoy recitan Machado. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias, Paqui. A vosotros. Gracias, Rosa. A ti. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.